Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Ayer fue el segundo debate presidencial y hoy tenemos un debate en torno a ese debate. Y con ese fin hemos invitado a Mario Miguel Carrillo, bienvenido. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Y Enrique de la Madrid. Mucho gusto. Carlos, mucho gusto. Hablemos todos de tú, porque lo de doctor envejece. Muchas gracias por venir. A ver, empecemos contigo, porque Enrique estuvo ya la otra vez y ya lo conocemos mejor. A ver, Mario, tu primera impresión. Mi Pero primera rápida, impresión mera impresión. del debate mejoró muchísimo conforme al primero. El formato, la verdad es que me gustó bastante. Y yo vi a un diputado con licencia que por fin ya se metió a la contienda presidencial, ya dejó el tema este pambolero de sus jingles, donde pensaba que esta elección era un partido de fútbol. Y qué bueno, lo celebro, porque ya deja de ser testimonial su presencia en esta contienda. Por el otro lado, vi a una senadora con licencia muy desesperada, atacando demasiado, con golpes bajos que no tenían nada que ver realmente con dar una propuesta que empatara o que pudiera entrar en la sociedad mexicana. Ella había dicho que en el primer debate se había sentido incómoda, que incluso su vestimenta no le gustaba y que ahora sí iba a ser la Xóchitl de a veras. Y me sorprendió mucho, porque esta Xóchitl, la verdad es que no me gustó. No me gustó. ¿La otra sí? No la veo como presidenta. O sea, yo, la verdad digo, y con todo respeto lo digo, este tema de querer ser un personaje como Fox, de atacar tanto y decir tantas incongruencias e incoherencias, no me gustó, la verdad. Y por el otro lado, vi a quien va a ser la próxima presidenta de México. Me gustó muchísimo la doctora Claudia Sheinbaum, cómo contestó puntualmente todas las preguntas, cómo propuso el plan de gobierno que ella tiene, esta visión y esta seguridad que le ha dado el haber sido jefa de gobierno de la Ciudad de México 5 años con muy buenos resultados y sobre todo también con el respaldo de una administración del presidente López Obrador que en el primer bloque que fue específicamente desarrollo económico y combate a la pobreza ha dado muy buenos resultados esta administración, tanto macro como microeconómicamente. Fíjate, antes de que hable Enrique, ayer decía Francisco Abundis, en un postdebate, ¿no? Decía que estos ataques en realidad lo que hacen es que el público repele los debates, que bajan enormemente la tensión, que la gente dice, no, pues para esto yo no pierdo mi tiempo, mejor me cambio una película, ¿no? Y la verdad es que, digo, es algo que hay que tener en cuenta porque todo el mundo sale perdiendo, salen perdiendo ellas en su proyección, sale perdiendo el público, en tanto que no es necesariamente información dura que pueda corroborarse, pero me llamó la atención que esté medido ya el rechazo, ¿no? Tú, Enrique, ¿cómo lo viste? Bueno, primero, sería interesante ver eso, porque ayer que me tocó un postdebate con Roy Campos, yo mismo le pregunté, bueno, ¿y cuándo sabremos cómo le fue? Y me dijo, pues casi en una semana, porque tiene que ver el debate y esto, los postdebates, como para realmente saber si cambia o no la opinión. Sería, digamos, interesante. Difícil saber luego. A ver, ¿yo qué vi? A mí lo que me gustó es ver una Xóchitl mucho más ágil, mucho más activa, ¿por qué no también más agresiva? Si lo vemos en términos también como si fuera una pelea, pues sí puso a la doctora Sheinbaum varias veces contra las cuerdas y la verdad es que no se podía salir de ahí. Y me parece que también lo que me gustó y que yo es algo que recalco es que es poner sobre la mesa cuál es el dilema. Algunos dicen cuál es incluso la lógica de esta elección. Y eso es muy importante porque no debemos de perder pues, que tiene una lógica. Y por un lado, dicho en palabras de ella, ayer dijo, pues por un lado entre claudicar y por otro lado despertar. Así lo puso, ya he usado esa expresión antes. Y un poco en mis palabras yo digo, por un lado, mantenernos indiferentes ante el abandono, ante la tragedia de la inseguridad y decir, bueno, pues así somos los mexicanos. Indiferentes ante el tema de salud. Bueno, pues 3 de cada 4 niños no tienen vacunas, pero pues ya vendrán, ¿no? O sea, por un lado esa indiferencia al abandono o despertar y decir, no, este es un México que merece ser un país de clases medias. Termina diciendo ella un México próspero y en paz. Y lo que hemos dicho muchas veces, ese México sí se puede. Entonces me gustó que también, y sobre todo hacia el cierre, ese es el dilema de esta elección. Indiferencia o clases medias, un país próspero y en paz. Quizá valdrá la pena, Carlos, explicar que, a diferencia de lo que ocurre en otros eventos políticos, aquí la evaluación muchas veces es derivada. Es decir, los periódicos le hablan a sus columnistas y les dicen, tú dame tu opinión sobre el debate. ¿Por qué? Porque precisamente no se tienen cifras, digamos, sólidas en poco tiempo.
Sin embargo, ya hoy Massive Caller sacó las primeras y México Elige creo que también ya sacó algo, en donde viene, por ejemplo, Xóchitl muy arriba de Claudia. Pero hay que explicar que, bueno, entonces nos estamos basando en buena medida en la impresión que dejó en los opinadores el debate. Claro, son dos temas. Sí. Uno es qué impacto tuvo el debate, y eso se lo dejaría realmente a la historia. Veamos en qué van diciendo las encuestas. Pero creo que nos podríamos concentrar en esto que dijiste, y me gustaría saber tu opinión, Mario. Es muy clara esta disyuntiva que planteó, pero tu candidata también planteó una disyuntiva. ¿Cuál es esa disyuntiva y por qué crees tú que no es la disyuntiva correcta? Explícanosla tú, Mario. Yo el dilema más bien lo veo como lo planteó la doctora Claudia Sheinbaum, que es hoy en día solamente tenemos dos rutas. Es seguir la transformación que empezamos más de 30 millones de mexicanos en el 2018 y que se le depositó la confianza al presidente López Obrador, o regresamos al viejo esquema de corrupción. La verdad es que con tanto ataque que hizo la senadora con licencia Gálvez digamos, a la familia, a las empresas de la doctora Claudia Sheinbaum, pues la verdad es que sí se la tuvo que regresar en el tema de corrupción. ¿Por qué? Porque curiosamente muchas de las actividades de las empresas y de los contratos que ha obtenido las empresas de Xóchitl Gálvez, pues han estado directamente relacionadas cuando ella ha sido servidora pública. Entonces, no estamos diciendo que ella se haya auto-otorgado los contratos, pero hay un tráfico de intereses evidente cuando estuvo en la Comisión de los Pueblos Indígenas, cuando estuvo en la delegación Miguel Hidalgo, al otorgar contratos que de cierta forma y a través de interpósita persona sí le beneficiaron. Entonces, ese es un punto donde quedó muy marcado quién está del lado de la corrupción y quién está del lado de la transformación. Enrique. Bueno, dos comentarios. Una, olvidé decir al principio que desde el punto de vista de los resultados del debate, yo creo que no cabe duda que Xóchitl sale ganona por dos cosas. Por un lado, pues porque a su grupo, a sus seguidores, pues los anima, nos anima. Era muy importante el segundo debate. Y sobre todo no habiendo, Claro, no habiendo sido el primero lo que nos hubiera gustado ser. Entonces el segundo era muy importante. Y en ese sentido anima. Y me parece que también deja un guiño hacia el final cuando también dice a los militantes del PRI, a los militantes del PAN, a los del PRD y a los ciudadanos. Porque no cabe duda que tenemos que ir por más. Otra reflexión que aquí quiero acompañar, ¿por qué también Xóchitl tuvo que hacer estas cosas? Pues hay que decirlo, ha sido el presidente de la República, que está interviniendo como jefe de campaña de la doctora Sheinbaum, pues lo que se ha dedicado es a afectar la credibilidad de Xóchitl, pues es lo que ha hecho, y digámoslo que con relativo éxito. Entonces yo creo que ayer también hubo golpes hacia la credibilidad de la doctora, porque yo pensaría que en muchos temas está absolutamente reprobada. Por ejemplo, economía. Este gobierno, el presidente López Obrador, la economía ha crecido 1% promedio anual. Nos criticaban a los gobiernos anteriores, son malísimos, son unos 2.5, incompetentes. 2.5. Sí, mano, nomás que tú no alcanzaste ni el 1. Y la doctora Sheinbaum, en la Ciudad de México, 0.5%. Reprobada en economía. Empleo. Las cifras que yo tengo, que no son exactamente las mismas porque depende cómo las mides, la que yo tengo es que con el gobierno del presidente López Obrador, 2.5 millones de empleos más. Sí, nomás que la ampliación pasada, 4. 2.5 es menos que 4. Y 100,000 empleos en la Ciudad de México contra 700,000 de Mancera. A ver, de economía no entiende nada, ¿sí? Nada es nada. En términos de pobreza, que también es un tema pues, que talardan y cacaraquean, ¿no? 5 millones menos de mexicanos en pobreza, lo cual es verdad. Nomás que en pobreza extrema, en México empeoramos. O sea que bajo el lema que primero los pobres, sí, pero no los más pobres de los pobres, porque eso sí les fue peor. ¿Por qué? Porque realmente mucho del apoyo se ha ido a la parte clientelar y ni siquiera se focalizaron en los programas que teníamos para atender a la pobreza más pobre. Entonces, y en la Ciudad de México también aumentó la pobreza extrema. Entonces, otro tema que me parece... Lo del, digamos, desaparecer los programas de salud, lo fallido de los programas de salud, ha incrementado brutalmente el gasto de las familias en medicamentos y servicios. Y ayer dijo algo muy interesante, Rosario Robles, que estaba yo compartiendo la mesa con ella, dijo algo muy interesante. En el tema de cómo medimos la pobreza en México, sabemos que la falta de acceso a la pobreza te cuenta como un elemento. Pero yo no creo que en nuestras cuentas de canasta básica estemos incluyendo el aumento del 40% del gasto de bolsillo. Entonces, la verdad, esos 5 millones, muy cuestionables, muy cuestionables. Y por último, pues el tema que trates, en infraestructura, perdón que lo diga, pues todo se le cae.
se le cayó la escuela Repsam, se le cae la línea 12, se le cae hacia adelante, se cae ahí en el interurbano, se le cayó para adelante. La grúa esta. La grúa se cayó para adelante, o se deslizó, no se cayó, Sí, se deslizó, se desplazó. Se desplazó. Y dices, oye, no le vamos a entregar el país en las manos, no se le vaya a caer. Entonces, también en infraestructura, bastante reprobada. Y creo que sí era importante un poquito cuestionar la credibilidad de la doctora, pues que es doctora, ¿no? Digo, me guardo otros dos para que también Miguel comente, pero pues yo creo que yo sí le tendría dudas a esa solidez de la doctora. Bueno, en términos de estrategia, digo, qué bueno que conservó a sus seguidores y qué bueno que los animó. Mal hubiera sido que los hubiera perdido, ¿no? Pues de por sí son pocos los que trae. Pero bueno, pero no creo que, no le habló a los jóvenes. Yo creo que en eso lo hizo mejor Jorge Álvarez Maínez. Tampoco le habló a los que todavía no están definidos o lo que normalmente se conoce como el voto switcher. Tampoco creo que le haya hablado a ello. Y yo creo que ahí perdió una gran oportunidad la senadora con licencia Gálvez. Ahora, en términos de crecimiento económico, hay que verlo, se nos atravesó una pandemia, entonces también hay que medirlo ante y post pandemia. Hoy llevamos 8 trimestres de crecimiento económico continuo, 3.2% es la cifra. En cuestión de inflación, somos de los países de la OCDE que mejor ha contenido y manejado la inflación. Hoy en día los reportes acaban de salir 4.63%. En el tema de la generación de empleos hoy registrados, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay 22.290.000 empleos. Por supuesto, no los creó el licenciado López Obrador, pero lo importante es que no se ha perdido esta dinámica de creación de empleos. En cuanto a inversión extranjera directa, estamos en números históricos, lo mismo en las reservas internacionales, fortaleza de la paridad peso-dólar. Y en el tema de la pobreza, es muy importante decir, nosotros recibimos, bueno, nosotros hablo como administración del presidente López Obrador, el salario mínimo por ahí rondando de los 80 a 90 pesos, hoy está en 248. Antes alcanzaba para 0.8 canastas básicas, hoy alcanza para 1.7 y la doctora Claudia Sheinbaum lo quiere llevar en la próxima administración a que por lo menos alcance para 2.5 canastas básicas. Eso es generar bienestar en las y en los mexicanos. A ver, no hay duda, y yo creo que un tema que hay que reconocer, y mal haríamos que no, el aumento al salario mínimo. Eso me parece que es absolutamente justo y qué bueno que así haya sido. Lo que yo veo es una pérdida de oportunidades. Y una pérdida de oportunidades, sobre todo en un entorno que no existía cuando llegó el presidente, porque hay que medir las cosas con respecto a también otros temas. ¿Cuál? El fenómeno de la relocalización. Hoy día recibimos en inversión extranjera directa lo mismo que recibíamos antes, nada más que sin relocalización. Y cuando ves lo que están recibiendo otros países con respecto al tamaño de su economía, nosotros nada que ver. ¿Y por qué? Porque llegó el presidente, en donde a mi juicio a veces pone primero sus prejuicios que los fines, ¿verdad? Porque esa es la contradicción incluso de la doctora Sheinbaum. Sí quiero crecer, pero que la CFE sea la que produzca el 54% de la electricidad. Sí quiero crecer, pero que Pemex siga siendo como va. Sí quiero crecer, pero no me importa que ataquen la línea a la democracia. Pues no se pueden las dos, escoge cuál quieres. Y por eso no es creíble la propuesta. Porque cuando tú la lees, pues casi es la nuestra, nomás que con la diferencia pues de que tuvo la oportunidad de gobernar y no la siguió. Me voy a un tema muy específico de Te voy a tener que interrumpir porque tengo que hacer un corte. Regresamos a ese punto muy específico que no sabemos cuál es. Exacto. Se queda con Ya sé cuál es. Para seguir aquí Ese. en Primer Círculo con este debate post-debate. De regreso al Primer Círculo con Mario Carrillo, con Enrique de la Madrid. Estabas tú en un punto específico y te quité la palabra hasta de regreso. No, iba a decir justamente el tema del cambio climático, ¿no? Yo digo, bueno, pues la doctora Sheinbaum sabe, ¿no? O sea, ella trabajó con el doctor Molina y estas cosas le sabe. Pues como si ni supiera, porque apoyó la propuesta de la reforma eléctrica del presidente, donde privilegia la generación de electricidad a partir del combustóleo y para atrás una patada a las energías renovables. Ella sí sabe lo que implica eso, pero lo digo con respeto y lo demostró ayer. Lo único que le importa es quedar bien con el presidente. Es más, ayer, el debate de ayer era para el presidente. Era para que no le volvieran a echar una caricatura en Rayuela, no la volvieran a regañar, no le ¿Qué es volvieran a decir... Rayuela? Porque la gente no entiende qué Pues es ese Rayuela. Lo repiten como si todo el mundo supiera. Bueno, pues es la jornada, ¿no? Sí, no, pero Es explíquenle al caricaturista que es muy es la frase, conocido. no, es la frase que Sí, pone sí. la jornada atrás. Atrás. Esa es la Rayuela. Ok. Y en el anterior debate, hubo dos rayuelas muy críticas de Claudia Sheinbaum, indirectamente. Entonces se interpretó, Místicamente se casi. interpretó como un mensaje del señor presidente a decirle a Claudia, no te olvides, ¿eh? Tienes una tarea, tienes una función.
pero no se olvidó porque ayer la cumplió. O sea, se dedicó a defender a veces lo indefendible porque ella tiene claro ante quién tiene que cumplir. Bueno, yo decía, en el caso de la Ciudad de México, pues ya saben, ¿no? El desastre aquí de Tula, andar generando electricidad a partir de combustóleo, nos estamos muriendo. En México se mueren 30,000 personas al año de manera anticipada por problemas respiratorios, más a veces que los que mueren por homicidios. Y, ¿sabes qué? No digo nada porque no me conviene decir nada. Un tema que salió un poco así pero no lo quiero dejar de decir, y que no es menor, es el tema de las afores. Porque se cansaron de decirnos que había muchísima corrupción y que simplemente sin corrupción no necesitaban más dinero. Pues o no había tanta, o ahora hay más, que no les alcanzó. Se acabaron los fondos, se acabaron los fideicomisos, no les alcanzó. Desmantelaron las secretarías de Estado del gobierno, no les alcanzó. 70% más de deuda pública, no les alcanzó. Vienen por las afores, ¿eh? Vienen por tus cuentas, porque no les alcanzó. Y como no estarían dispuestos a hacer ninguna modificación de una mejor administración de Pemex ni nada, ya se dieron cuenta que van por tu dinero y ya empezaron con el cuentito de 70 y más, no necesitan su dinero. Vienen por las afores. Mario. Bueno, es que son muchísimas cosas las que hay que Respóndelas, comentar, respóndelas. pero a ver, ahí va, conforme a lo que fui anotando, el tema del nearshoring es una oportunidad que hoy en día tiene México, pero gracias a toda la infraestructura que se está construyendo para poder tener oportunidad de Ahí sí te voy a de esa interrumpir. cercanía Ahí del sí te voy- nearshoring. ahí sí te voy a interrumpir porque, salvo si quizá el canal interoceánico, Sí. El tren, quizá el tren, el a tren. eso me refiero. este gobierno invirtió 3 puntos del PIB en infraestructura, menos que el anterior, y todo concentrado en un tren que no sirve. De hecho, el gran reto que yo veo es que se van otra vez a Ciudad Juárez todos porque no pueden Sí. bajar, porque ¿cuánta inversión realmente ha llegado lejos de la frontera? Muy poca porque la infraestructura está colapsando. Bueno, precisamente por eso es que se quiere rescatar esta ruta que antes estaba concesionada, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y hay que conectarlo con lo que ayer dijo precisamente en el debate la doctora Claudia Sheinbaum, de que el Tren Maya pueda servir también para el tema de no solamente de transporte de pasajeros, sino también de carga. Es toda una estrategia para poderle competir al Canal de Panamá. Eso es en cuanto al nearshoring. Hay un dato importante que acaba de decir Enrique, que es el tema del 54, que realmente es el 55% de la generación de electricidad, que ya recuperó la Comisión Federal de Electricidad, pero fue porque la CFE le compró 13 plantas a Iberdrola. Aquí el único ganón fue Iberdrola. ¿Por qué? Porque nosotros votamos la ley de la industria eléctrica. O sea, no pasó la reforma constitucional en materia energética porque no alcanzamos la mayoría calificada, pero vino la ley de la industria eléctrica, las reformas, se complementó con la de litio, y aquí los únicos ganones fueron Iberdrola. ¿Por qué? Porque se ampararon a través de empresas mexicanas, el ministro Pérez Dayán les concedió el amparo, luego van, se voltean, le venden a la CFE en $6,200 millones estas 13 plantas, que es una fotovoltaica y 12 de ciclo combinado. Sí. Con eso, la CFE recupera digamos, el mercado de generación de Pero energía les obligaron eléctrica. a comprar, eso no entiendo. ¿Por qué es culpa de Iberdrola? No, Compraron Iberdrola voluntariamente. es el ganón. Sí, pero Lo que ¿quién? nosotros queríamos Pero es que compraron voluntariamente. Sí, claro, por supuesto, para recuperar el mercado de generación, que era lo que originalmente queríamos con la reforma energética que se propuso en el segundo periodo de esta legislatura. Eso es lo que queríamos, pero sin tenerle que comprar a Iberdrola sus plantas. Hoy en día ya está, ya ¿Por se qué importa recuperó. el 54? Tampoco entiendo. ¿Eh? ¿Por qué 54 Lo que número pasa es importante? que la Comisión Reguladora de Energía lo que hace es que primero estaba priorizando lo que son las famosas energías limpias, fotovoltaicas o las de ciclo combinado, y la CFE lo que tenía o lo que tiene actualmente en su inventario son plantas hidroeléctricas que, aunque nosotros consideramos que sí son energías Esas entran limpias, primero en el prelación. no, primero entran las fotovoltaicas y Esa las es de una cosa ciclo técnica, combinado. pero ¿por qué 54, no 55 o 47? Porque paulatinamente la CFE fue perdiendo una posición en el mercado de generación de energía eléctrica, y lo que nosotros queríamos era recuperarlo precisamente. Entonces, ese es uno de los puntos importantes de lo que originalmente nosotros queríamos, que el bloque opositor se opuso, y hoy en día, de todas maneras, al final, la CFE recupera este mercado, pero con un costo de $6,200 millones, que los únicos ganones fueron Iberdrola. Aquí hay una reflexión, que es que por eso digo que no es creíble, no es consistente la propuesta de la doctora Sheinbaum, prácticamente nada,
Porque siempre irán primero los prejuicios que los fines. Ahí está un muy buen ejemplo. O sea, oye, ¿por qué la CFE tiene que invertir el 54%? Pues porque esa es la reforma del presidente en materia constitucional, nada más. ¿Y por qué eso? Pues porque en su cabecita tiene que ser primero la CFE la que tenga que producir más energía. Y hasta nos inventan historias que son absolutamente falsas, como esta de Iberdrola. Nada más para que al público le quede muy claro. Esas Ahí 13 está, plantas... No, no, la COFESE lo acaba de autorizar, pero ahí va, ahí va, no está inventado. no, 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 pero Y ahí era va. un tema de rescatar la soberanía energética de quién genera realmente Bueno, la energía pero eléctrica es en donde nuestro quiero país. acabar la historia. Es donde quiero acabar la historia. Iberdrola tenía esas 13 plantas y le vendía la electricidad a la CFE, se la vendía a la CFE. Entonces eran de Iberdrola. Pues ahora la Iberdrola se las vendió a un fondo privado. No se las vendió a la CFE, es a un fondo privado que le sigue vendiendo la misma electricidad a la CFE, es la misma. Ah, pero ahora ellos sí pueden contar la historia, que es falsa, de que ahora sí son soberanos. Es falso. Y tienes toda la razón. ¿Y por qué pagaron 6.200 millones de Sí. dólares en el gobierno cuando yo tengo Pero información? no es un fondo privado, no entiendo yo. Sí. Es un fondo privado, qué bueno que la pregunta, y hay que explicarlo más, es un fondo privado. Pero el único fondeador de ese fondo privado ahorita es el gobierno. Mm. No hay un solo privado en este fondo privado. Y es más, aprovecho, no les vayan a vender ahora este papel a las Afores y acaben ustedes siendo dueños de las plantas que eran de Iberdrola. Entonces, perdón otra vez, ¿te fijas cómo nos enredan? Es que ya el 54% lo produce. No es cierto, siguen siendo las mismas plantas que no son propiedad del gobierno. 6.000 millones de dólares después, entiendo que hay gente de la CFE que no le quiso entrar al tema porque las valuó en 3.000. ¿Quién compró? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Pues el sufrido pueblo mexicano. A ver, podemos hacer un debate de energía, pero tú tienes otras cosas que querías responderle, ¿no? El Mario? tema de las Afores, el famoso Fondo de Pensiones del Bienestar, que falsamente se ha dicho que vamos por todo el mercado de las Afores. La verdad es que las administradoras de los fondos del retiro, todo el mercado, más o menos hoy en día es 6.3 billones de pesos. Sería imposible pensar que el gobierno mexicano quiera agarrar esos 6.3 billones para poder hacer sus temas de inversión o por lo menos asegurar el tema de las pensiones contributivas. ¿Qué fue lo que realmente pasó y cuál fue la iniciativa del diputado Mier y de mi compañera diputada Ivonne Cisneros? Que todas las cuentas que estaban inactivas de mayores de 70 años pudieran tener la flexibilidad de salir de la Afore que actualmente está para un fideicomiso que está considerado como un capital semilla de todas estas cuentas, que aproximadamente, tenemos el cálculo, son 40,000 millones de pesos. Entonces, no es toda la bolsa de las Afores, más bien es nada más y es un tema de, primero, homologar, porque tenemos una reforma del 2020 a la ley del IMSS, donde hace imprescriptible todas las cuentas individualizadas de las Afores. Es decir, si un ahorrador tiene su cuenta y no las reclama él mismo, pueden ser sus beneficiarios el que los reclame. Eso no cambia. Eso no cambia, es imprescriptible, no se pierde ese dinero. ¿Qué estaba en riesgo y cuál es la importancia de esta reforma? Que en la del 2007 del ISSSTE, de los trabajadores del Estado, sí eran prescriptibles. Entonces, si pasaban más de 10 años y no se reclamaban, automáticamente se perdían. De los trabajadores del Estado. Hoy en día, con esta reforma, también las del ISSSTE se vuelven imprescriptibles. Y lo que se busca es que todos los adultos mayores de 75 años puedan tener, puedan tener un acceso a una pensión del 100% conforme a su último salario promedio cotizado. Ese es el fondo, ese es el objetivo de este fideicomiso, y este monto de las cuentas que no habían tenido actividad de mayores de 70 años solamente forman parte de uno de los tantos montos que van a formar parte de este capital semilla. También están lo del Fonatur, está Las lo que utilidades del acabamos... Tren Maya. Del 25% está No les considerado, vaya- no les pero vaya eso a es porque sobrar. así viene contemplado en el ISFAM, porque todo lo que tiene que ver con el AIFA, con el aeropuerto Tulum Sí, y el pero- Tren Maya se pero va no generan para utilidades. No lo tiene- que- las Fuerzas Armadas, el Seguro Social de las Fuerzas Armadas. Pero la otra interesante es la de Financiera Rural, que ya se extinguió y que en el 2002 Financiera Rural se capitalizó con las Afores. Ahora sí, para alusiones personales, No, para porque tú alusiones- no. fuiste director. No, sí, a ver, yo pasa que tengo otra lectura del tema. Primero, esto viene por una iniciativa que metió el presidente en plena campaña, con la otra gran mentira de que van a aumentar las pensiones de los mexicanos al 100%. Y eso tiene varias reflexiones. La primera es, pues, está padre, ¿no?
No más que el 60% de los mexicanos están en una economía sin prestaciones, o sea que esa ley no es para ellos. Entonces, primero, el 60% no le aplica. Segundo, te echan la historia, mentira, de que te van a dar el 100% de tu último salario. Falso también. Es solamente tu último salario de cotización y para aquellos que tienen debajo de 16,000 pesos, que es el salario promedio del IMSS. Y después no les dicen, pero pues va a haber una señorita que le va a tocar la penosa tarea de que cuando vayas a pedir tu pensión te diga, usted no cumple las semanas. No, si el presidente dijo que yo tengo derecho al 100%, usted no cumple las semanas. Next, el que viene. ¿Sí? Entonces son puras mentiras y entonces se enredan en sus mentiras. ¿Y de dónde lo vamos a financiar? Ah, pues de las utilidades del Tren Maya. Oye, señor presidente, no hay. Chin, otra. O pues de los fondos de Fonatur. Pues no hay. Pues otra. Y así van llegando, tapando hoyos de una cosa a otra. No tiene sentido. Yo te voy a interrumpir, es un porque queda absurdo. muy poco tiempo y a mí lo que más me angustia del debate es que, a diferencia de otros países, como que es muy barato prometer. Yo voy a reducir el impuesto sobre la renta a los que ganen menos de 15,000. 15,000 o menos. Ah, está bien. ¿Cuánto cuesta? Yo voy a bajar la edad de pensión. Está bien. ¿Cuánto cuesta? Y a la pregunta, ¿usted haría una reforma fiscal? No, yo eso sí no. ¿Cómo se va a pagar esto, Mario? Tu candidata dijo algo. Déjame decir, en el mismo sentido de lo que estás diciendo, por fortuna Animal Político hizo lo que se llama en Estados Unidos un fact-checking, ¿no? O sea, ¿qué de lo que se dijo ayer es real y qué no? Y yo les sugiero a los televidentes que lo vean porque, digamos, está bien hecho, imprecisiones, contradicciones, datos por datos. Es la primera vez de las pocas veces que se ha hecho en México, en Estados Unidos es muy común, pero ayuda a centrar qué tan desviado fue y qué tan centrado. Vamos a tener que invitar a los que la reforma fiscal, Mario, pero en 30 segundos tú y 30 tú, porque luego me regañan. El tema de bajar la pensión es un programa extra, no es bajar la pensión a todos los adultos mayores, es simplemente un programa que quiere la doctora para mujeres jefas del hogar, que es un programa piloto que va a empezar con 1 millón de mujeres que tienen entre 60 y 64 años. No es para pero es aún para, así cuesta. para ¿Cómo se va a pagar? Un déficit público gigante. Ya no vamos a estar invirtiendo tanto en proyectos de infraestructura, ya lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Enrique, Pemex, 30 segundos. Pemex perdió en este sexenio 800,000, 900,000 millones de pesos. No hay una reforma fiscal de 900,000 millones de pesos. La verdadera reforma fiscal es cambiar el modelo de negocio de Pemex y que no esté perdiendo. ¿Lo van a privatizar? No, claro que no. Y no necesitas privatizarlo. Nomás no pongas un agrónomo y pon a alguien que le entienda, pon a petroleros y sobre todo vete yendo también a las energías renovables. La reforma fiscal es corregir Pemex. Bueno, tenemos que despedirnos. Mario, qué gusto verte por acá. Enrique, qué gusto verte por acá. Nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, gracias por acompañarnos.